Buen día, nosotros somos el grupo número 4 y presentaremos el informe de prototipado de productos cárnicos bajos en grasa. Está conformado el grupo por Laura, Chesca y quienes habla, Luisa. Los embutidos son productos cárnicos procesados que se obtienen al picar y mezclar carnes, grasas, especias y otros ingredientes, que luego se introducen en una cubierta, generalmente una tripa, que puede ser natural o sintética. Ahora, el chorizo. El chorizo es un embutido originario de la península ibérica, elaborado principalmente a partir de carne de cerdo, grasa, pimentón, ajo, sal. Surgieron empíricamente debido a la necesidad de conservar y alargar la vida útil de los alimentos. Ahora bien, hay un problema con los chorizos y es la alta cantidad de grasa que tiene porque puede tener efectos negativos en la salud. Por lo tanto, en esta práctica se propone la elaboración de chorizos cambiando el porcentaje de grasa por inulina. La inulina es un polisacárido soluble que actúa como fibra dietética. Por lo tanto, aporta ciertas propiedades al producto final, como mejorar la calidad nutricional, reducción de grasas saturadas y mantener la calidad sensorial del producto. En el marco de la presente práctica experimental, se realizaron chorizos con 50% menos de grasa, para lo cual se emplearon los siguientes ingredientes que van en función de porcentajes, dado que se requería que la mezcla tuviese 485 gramos alrededor, pues finalmente. Se empleó entonces 305 gramos de carne, 74.69 gramos de tocino con 50% menos de grasa y asimismo de inulina. Se utilizó también 3.74 gramos de paprika, 1.21 gramos de pimienta, 1.5 tanto de ajo como de comino, 4.12 gramos de sal y finalmente 17.95 gramos de vino blanco. Ahora bien, se emplearon los siguientes instrumentos: bols para mezcla, cuchillos y cucharas, trituradora y o procesadora de carnes, una embutidora, bolsas Ziploc y tripa para cerdo. Ahora, en la parte procedimental se llevaron a cabo los siguientes pasos. Inicialmente se pesaron cada uno de los ingredientes en función de que cumplieran los requerimientos de la tabla. Luego, a la carne se le agregó la sal y se hizo la mezcla hasta ser homogénea. Se procedió entonces a agregar el tocino y la inulina, siguiendo con la mezcla. Ahora bien, se incorporaron los demás ingredientes, siendo condimentos y el vino blanco. Y con esto se siguió mezclando hasta hacer una mezcla homogénea y se dejó reposar por 5 minutos. Ahora, empleando la embutidora, se procedió a rellenar la tripa de cerdo sintética, tratando de estandarizar los chorizos a 5 centímetros de largo. Luego, cada uno de estos se procedió a ser pesados para cálculos posteriores. Y luego se procedió a introducirlos en bolsas Ziploc para llevarlos a agua hirviendo a 120 grados centígrados por un tiempo de cocción de 10 minutos. Y una vez realizado, se retiraron y se dejaron reposar por 5 minutos. Ahora bien, se procedió a hacer los procedimientos de análisis, donde inicialmente se pesaron para hacer los cálculos de pérdida por cocción y hacer el cálculo de la capacidad de retención de agua. La segunda prueba ejecutada fue una evaluación de la textura en términos de firmeza, consistencia y resistencia usando un texturómetro sobre 2 chorizos, 2 muestras. Ahora bien, la tercera fue una evaluación de color en el espacio CIELAB, para lo cual se emplearon también chorizos y se evaluó la diferencia de color global entre las muestras y las muestras control. Resultados. En cuanto a resultados de pérdida por cocción, se obtuvieron los datos que se visualizan en la tercera columna de la tabla. Estos datos se obtuvieron de la fórmula de pérdidas por cocción, donde se resta el peso final al peso inicial. En cuanto a los resultados de la capacidad de retención de agua, se obtuvieron los datos que se visualizan en la tercera columna de la tabla. Estos se obtuvieron mediante el uso de la fórmula de CRA que se visualiza en la parte superior derecha de la pantalla. Por otro lado, en cuanto a los resultados de textura en términos de firmeza, consistencia y resistencia de corte, se hicieron las mediciones en el texturómetro y este arrojó los siguientes datos para trabajo de corte y consistencia y firmeza. Finalmente, para los resultados de diferencia global de color, se realizó un promedio de los datos obtenidos en control para cada parámetro. Estos se incluyeron en la fórmula delta E que se ve al inicio de la presentación, y con estos datos se obtuvieron los datos respectivos para la reducción 25% en grasa y reducción 50% en grasa.
Según un estudio realizado por la Universidad Nacional, la adición de inulina puede reducir las pérdidas por cocción debido a la capacidad de retener agua en la matriz del chorizo, formando una matriz gelatinosa que atrapa y retiene el agua durante la cocción. Sin embargo, los resultados obtenidos que se muestran en la gráfica muestran un aumento en las pérdidas por cocción a medida que aumenta la cantidad de inulina agregada, lo cual es inconsistente con lo esperado. Los resultados obtenidos en pérdidas por cocción se relacionan con los resultados obtenidos para la capacidad de retención de agua, ya que a medida que el peso del chorizo disminuye, se observa una disminución en su CRA, conforme aumenta la cantidad de inulina agregada. En este punto se puede establecer que los resultados obtenidos para la capacidad de retención de agua y las pérdidas por cocción son inconsistentes con lo establecido en la literatura consultada. Es posible que factores como la composición específica de los ingredientes, el proceso de la fabricación o las condiciones de cocción hayan contribuido a estos resultados inesperados. Sería necesario realizar más investigaciones para comprender mejor cómo la inulina afecta a estas características en los chorizos y a determinar las causas de estas discrepancias con la literatura. En cuanto al trabajo de corte y dureza del chorizo, se observa que tanto el chorizo con reducción del 25% de grasa como el chorizo con reducción del 50% tienen valores más altos en comparación con el chorizo de control. Esto sugiere que la adición de inulina aumenta la dureza y la resistencia al corte de los chorizos. Según un estudio realizado por Yaya Sena, esto ocurre dado que la inulina actúa como un agente de estructuración, formando una matriz más densa en el producto final, y esta matriz puede proporcionar una mayor resistencia a la deformación y al corte, lo que resulta en valores más altos de trabajo de corte y dureza. Por otro lado, en cuanto a la firmeza, también se puede observar que los valores aumentan significativamente con la adición de inulina. El chorizo con reducción del 50% de grasa tiene el valor de firmeza más alto, seguido por el chorizo con reducción del 25% de grasa y luego el chorizo de control. Según un estudio realizado por Yaya Sena, esto ocurre debido a que la inulina aumenta la firmeza del producto final al interactuar con el agua, formando una estructura gelatinosa en la matriz de la carne, y esta estructura puede proporcionar una sensación de firmeza al consumir el chorizo. Finalmente, para la diferencia global de color, se observa que la inulina genera un cambio de coloración en los chorizos significativo, especialmente en el chorizo con reducción del 50% de grasa, donde se observó el mayor valor de detalle. Según un estudio realizado por García, la grasa, al ser un componente que refleja la luz, tiende a proporcionar un aspecto brillante a los productos cárnicos como chorizo. Por lo tanto, al reducir la cantidad de grasa en el chorizo mediante la adición de inulina, se puede perder parte de ese brillo característico, dando como resultado diferentes tonos de color con respecto al control, como se muestra en la gráfica. Después de hacer un análisis de resultados, podemos concluir tres cosas principalmente. En primer lugar, que según la bibliografía se esperaba que el aumento en el porcentaje de la inulina adicionada a la masa fuera directamente proporcional al aumento en la capacidad de retención de agua y inversamente proporcional a la pérdida por cocción. Pero, como segunda conclusión, nos damos cuenta que los datos experimentales no concuerdan con la bibliografía. Eso se puede deber a errores sistemáticos como la composición de la masa, condiciones de cocción, entre otros. Por último, también se puede concluir que la textura en términos tanto de dureza, resistencia al corte, firmeza y firmeza incrementa al aumentar el contenido de inulina en el chorizo. Esto se debe a que la inulina retiene el agua, generando una matriz gelatinosa que ayuda a mantener la estructura del chorizo. Muchas gracias.